Uno de los diarios más increíbles que hemos incorporado en nuestro espacio es el Diario de Vanessa, una creación de Vanessa Morozovsky que nos permite llegar a historias, a lugares, a personas realmente deslumbrantes. En la edición de hoy vas a ver al protagonista que ha incorporado a este Diario de Vanessa ella. Te puedo asegurar que nos va a deslumbrar su historia y los lugares por los que anda. Prepárate porque vamos a estar a unos 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Nos vamos a encontrar con ella, con la creadora del Diario de Vanessa, Vanessa Morozovsky. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y sí, Sergio, la verdad que va a ser una muy bonita entrevista en donde creo que más de una vez nos hemos preguntado qué pasa arriba de los 5.000, 6.000 o 7.000 metros de altura, ¿no? Me parece que es fascinante esto, Sergio. Realmente, cuando me dijiste con quién íbamos a estar, yo digo, bueno, podríamos hablar de campo, de los campos de Santa Fe. Es un especialista en el tema agrario, pero no, es mucho más cautivante conocer cómo es esto de andar en semejantes alturas. Te lo dejo a vos para que lo presentes y le des la bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Pablo, ¿cómo estás? No sé si nos escucha. Un gusto saludo a toda la audiencia del programa. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias. Juan Pablo, la verdad que es admirante todo lo que vos hacés y bueno, como hablábamos con mi compañero Sergio, realmente tenemos mucha intriga de saber qué es lo que pasa arriba de los 7.000 metros, 8.000 metros de altura. Juan Pablo, ¿cómo comienza esta pasión? Bueno, la verdad es que se fue dando muy de a poco, ¿no? Uno va cumpliendo objetivos, va visitando distintas zonas, porque un poco creo que hacer montañismo también es una excusa para unir distintos tipos de pasiones, ¿no? Distintos tipos de actividades. En mi caso, viajar es una de ellas. Y conocer todo lo que tiene que ver con la agricultura también es otra. Y al unir esas pasiones me he ido metiendo por rincones como por ejemplo toda la cordillera de los Andes, todo lo que es la zona de Cordillera Blanca de Perú, la zona de la Cordillera Real Boliviana. Y fue todo como una escalerita, ¿no? Que me fue llevando de un lugar a otro y llegó un momento en el que ya quise dar un paso más. Ya había estado también en Europa y quise dar un paso más y bueno, el siguiente punto fue Himalayas, allá por el 2015 y nada, un poco con la idea de conocer, de recorrer terrenos nuevos, esa cosa que tiene el montañismo que te permite meterte en zonas que de otra manera no podrías entrar. Por ejemplo, no sé, pienso en el caso de Pakistán. A Pakistán, en los lugares donde he estado, si no vas con la excusa de hacer montañismo, directamente no te dan un permiso. Y así que un poco lo que me fue llevando fue eso. Admirable, admirable. Coméntame, Juan Pablo, contanos a todos cómo nace ese proyecto de los 8.000. ¿Qué es lo que te lleva a llevar adelante ese proyecto y ese gran desafío, ¿no? Porque estamos hablando justamente de 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, lo que Proyecto 8000 se fue dando de a poco, así como también se fue dando de a poco este incremento en la actividad, este paso del hobby a entre comillas, el profesionalismo y demás, se fue dando de a poco. Primero fue la idea de decir, bueno, vamos a hacer un 8000, y cuando me hago esa pregunta, lo que surge es ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? Entonces me pongo a leer un poco de la bibliografía, no ya tanto libros de aventuras y demás, como leemos todos, sino por ahí algo ya un poco más específico relacionado con la escalada. Y ahí cuando me pongo a definir a qué cerro voy, me encuentro con que todavía han quedado 4 cerros sin ascensos argentinos. Y eso fue para mí como un llamado de atención, porque eso me generó a mí una motivación
como para entrenar, como para buscar un horizonte. Eso como primera medida. Después, además, tuve la suerte de encontrarme con el Cerro Manaslu, que hoy día se ha transformado como el 8000 Escuela, que antiguamente era el Chogoyu, pero ahora no lo es más porque los chinos han como limitado demasiado el acceso al cerro. Entonces estaba el Manaslu ahí, que era como un cerro escuela, que además no tenían ascensos argentinos. Así que bueno, con esa llamita fui ahí 2 veces, porque la primera vez no pude hacer cumbre, y bueno, y con la continuidad de ir una y otra vez a los Himalayas, surge finalmente lo que es el proyecto que, bueno, busca culminar estos ascensos 8000 que todavía no tienen ascenso argentino, ¿no? En este caso ahora quedan el Annapurna y el Nanga Parbat. Correcto. Tengo entendido que de los 14, hay 14 8000 y hay 4 que no han sido conquistados por argentinos. ¿Es así, Juan Pablo? Bueno, en este momento quedan 2. En 2016, un grupo de argentinos estuvimos ahí en Manaslu, incluyendo a Mariano Galván y al Seba Aldana, y bueno, y subimos, así que ahí quedaban 3. Después en 2019 fui a Cachancunga, la tercera montaña más alta del mundo, el primer intento y primer ascenso argentino. Y bueno, ahí ya taché ahí yo otro personalmente de la lista esa. Y digo personalmente porque un poco el proyecto también apunta a motivar a otras personas, a otros argentinos, otros montañistas que vayan y suban uno de estos cerros. O sea, no me importa ser el primero, me importa que la bandera argentina llegue ahí, me importa que esto se culmine. Esto es como un antes y un después. O sea, algunos me han criticado por subir el Cachancunga con oxígeno. Ok, perfecto, sí, estaría buenísimo hacerlo sin oxígeno. El Cachancunga se subió, ahora es el día después, un paso posterior. Ahora si querés hacer algo ahí ya tiene que ser algo más grande, algo distinto. Por ejemplo, subirlo sin oxígeno. Y creo que un poco terminar con esto de subir los 8000 argentinos también abre nuevas puertas. Abre la puerta a buscar cosas más grosas, como por ejemplo un intento non-stop, un intento de 24 horas, 4 ascensos de 8000 en un año, no sé, hay infinidad de cosas. Subir una vía técnica y no la vía normal, hay un montón de cosas, pero bueno, eso sería el día después, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo es que lo suba alguien, ¿viste? Que se termine de una vez. Ahora parece que este año, por ejemplo, ya la Annapurna no voy a estar solo. No solo que quizás tenga un compañero argentino, del cual todavía no puedo hablar porque no está confirmado, sino que además me he enterado, me ha contado un pajarito que parece que va a haber otro argentino más ahí en la puja por la cumbre. No sé si es un intento de puja o creo que es alguien que va a trabajar con algún cliente, no me quedó muy claro todavía, pero bueno, por mí bienvenido sea. El tema es que se suba, ¿no? Tal cual. Y comentanos, vos hablabas algo que es importantísimo, el tema del oxígeno. Tengo entendido que en el Cachancunga has tenido en los últimos tramos un inconveniente, ¿no? Que se debió que te retrasó, que era, si mal no recuerdo, tener que se te había acumulado gente. ¿Es así, Juan Pablo? ¿Que los tenías que sobrepasar? No, mira, pasó ese año en Everest, que se juntó mucha gente el día de cumbre, y realmente cuando la cosa se ralentiza por arriba de 8000 metros es complicado, ¿no? Complicado para la salud, pero no fue mi caso. Eso pasó en el Everest, en esa larga fila de gente que se armó. En esa oportunidad creo que había un argentino que finalmente no pudo hacer cumbre, que tuvo complicaciones, pero no fue mi caso. Yo en Cachancunga estuve bien, se formó una especie de cuello de botella, pero en toda la montaña éramos 30. Ajá. O sea que la verdad, por más cuello de botella que haya, que de hecho lo hubo, tuve un pequeño cruce ahí con gente que bajaba y demás, pero en un momento ahí en un paso cruz ahí que hay casi llegando a la cumbre, pero no fui de ese grupo de complicaciones. Yo la verdad no tengo
hoy por hoy ninguna motivación para ir al Everest, ni tampoco La Plata porque es muy caro, pero si iría, siempre digo que iría del lado chino, no del lado nepalés, que además es muy masivo, ¿no? Y por eso pasan estas cosas que por ahí se chocan ahí en la fila llegando arriba. Entiendo. Y cuando vos decís del lado chino, ¿por qué? Porque uno utilizaría otras vías, otras clases de técnicas que no son seleccionadas por andinistas. Mira, básicamente también es una vía normal como lo es del lado nepalés, la vía tibetana. Es un poquito más dura, no tiene grandes complejidades técnicas de escalada, pero es más limpia, es más aérea, es más bonita, tiene mucha menos gente, va mucha menos gente, y en una montaña como el Everest, donde por ahí se juntan hasta 800 personas, como se han juntado este año, la verdad vale la pena hacer un poco más de esfuerzo para evitar eso. Hoy el Everest se ha vuelto muy masivo al estilo la Concagua, al estilo el Mont Blanc, y no está tan bueno. No está tan bueno. Entiendo. ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? O sea, ¿por qué? Entiendo que, a ver, yo que hago trekking y en algún momento me he puesto objetivos, nunca los he alcanzado, pero entiendo que está relacionado mucho con la espiritualidad, ¿no? También el tema de esa conexión que te genera la montaña con uno, y justamente en Katmandú, ¿no? En Asia, o sea... ¿Es así, Juan Pablo? Mira, hoy por hoy esto es un estilo de vida para mí. Ya incluso el año pasado renuncié a mi trabajo de los últimos 20 años para dedicarme a esto exclusivamente. Si Dios quiere, el paso posterior va a ser administrar un refugio o una posada de montaña. Y bueno, son múltiples factores que me han llevado a estar en Katmandú, por ejemplo, es la calidez de la gente. La verdad que yo he aprendido muchísimo y he crecido muchísimo visitando Himalaya. Son este año incluso quizás tal vez 4 meses en toda una temporada, todos los años viviendo allá, y la verdad que uno empieza a apreciar cosas que, bueno, de la cultura asiática, muy propia de la cultura asiática, que es fascinante. Y esa, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me ha metido en este camino, porque me ha hecho crecer no solo como montañista, sino sobre todo como persona. Y bueno, después también un poco lo que te contaba, ¿no? El hecho de conocer un poco toda la agricultura de esas zonas, toda esa forma de vivir que todavía uno percibe y encuentra en la zona de montaña, zona que algunos dicen zona más retrasada, yo digo zonas en las que se vive distinto, quizás se ve mucho también en Pakistán, ¿no? Cómo comen, cómo se relacionan, con qué tipo de sociedad hay, y eso a mí me fascina, me encanta poder vivir con ellos, ver esas cosas, ver los códigos que tienen, qué comen, qué visten, de qué trabajan, cómo cosechan, realmente es fascinante, y todas esas cositas me hacen seguir yendo todos los años. Claro, es súper enriquecedor, o sea, me imagino justamente lo que vos estás diciendo es un sueño que tengo, que ir a Katmandú y justamente estar, me imagino, sentada rodeada de los chiquitos, ¿no? Compartiendo, justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? Realmente te entiendo muchísimo con lo que vos estás. Te voy a hacer una salvedad y te la voy a tirar porque quizás haya gente que está pensando como vos en ir a Nepal a hacer un trekking, y está buenísimo, hay muchos argentinos yendo, animándose cada vez más a ir, algunos por su cuenta y otros de la mano de algún guía, como por ejemplo el Seba Aldana, que ahora este año 2022 va a estar yendo al Manaslu con algunos montañistas que van a hacer un intento, pero también con gente que va a unirse a toda la vuelta que es el trekking del Manaslu, que es hermosa, y luego a la del Everest, que también es muy bonita, pero la salvedad que te quería hacer es que
hay distintos tipos de trekking para hacer allá y, por ejemplo, no es lo mismo ir a hacer el trekking de la Annapurna o el trekking del Everest, ¿sí? Por la ruta normal, que, por ejemplo, ir a hacer el de Kanchenjunga. ¿Por qué? Porque hay algunos trekking y algunas huestitas que ya están tan armadas y están tan caminadas que al final uno termina haciendo una visita guiada a una especie de museo, a una especie de senderito ya preparado y se pierde ahí en eso, ¿sí? Y que me perdonen los que están por ahí lucrando un poco con esas vueltas tan clásicas. No lo digo por el caso del Seba, que va a ir por un caminito al Everest alternativo muy interesante, pero sí lo digo por las vueltas clásicas que a mí me ha pasado de haber estado, creo que fue en 2017, que estaba Mariano Galván por allá todavía, me acuerdo, en esos días estuvimos compartiendo unas cervezas. Hice la vueltita del Annapurna porque me quedaban unos días para gastar y bueno, fui ahí. Y te vendían Coca-Cola, hamburguesa, casi no veías nepaleses, estaba todo muy armado, o sea, era como estar acá. Sí, en cambio, por ejemplo, si te vas al Kanchenjunga a hacer el trekking ese, todavía es otra cosa, todavía te encontrás con pobladores locales, te encontrás con algunos pueblitos donde todavía no ha llegado el avance de la tecnología, de los celulares, del turismo masivo, y eso para mí personalmente es el verdadero Nepal. Esas son las cosas que todavía vale la pena conocer y no ese Nepal trillado que puede ser, por ejemplo, la vuelta corta a la Annapurna. Correcto, entiendo, comercializado. ¿Qué se siente cuando estás ahí arriba? Y la verdad que es fuerte porque, mira, yo por ejemplo en esta oportunidad me voy ahora a la Annapurna el 22 de marzo, ya tengo fecha de llegada ya el 24 y llevo casi 3 años preparando esta montaña. Llevo casi 3 años porque yo estaba yendo a comienzo del 2020 cuando pasó lo de la cuarentena y ya llevaba 1 año preparando ese intento y no se dio y por una cosa u otra este año tampoco pude ir porque prohibieron el ingreso de argentinos a Pakistán, al final en Nanga Parbat también se cerró para todo el mundo. Ya voy por el 3er año preparando esta montaña. Si yo este año lograse hacer cumbre, vería finalizado un esfuerzo de mucho tiempo, de mucho entrenamiento, de mucho trabajo y un poco lo que uno ve cuando llega ahí arriba y sobre todo cuando uno baja, cuando uno vuelve al campo base, es eso, ¿no? Es ese esfuerzo reflejado en un resultado positivo y es increíble. Y se ve la magnitud del laburo que uno pone, se ve un poco reflejada en lo que uno ve, ¿sí? Porque uno por ahí, estando ahí arriba, ve cosas que en otras montañas no ve, sin desmerecer a ninguna montaña. Yo creo que todas las montañas y todos los ascensos y todos los recorridos son muy lindos, pero en particular, a ver, por ejemplo, en la cumbre de Kanchenjunga, tenía la vista hacia el lado nepalés, veía 5 8000, veía Makalu, Lhotse, Everest, Choyu, y me estoy olvidando uno, porque bueno, pero veía 5 8000 uno al lado del otro, realmente impactante. Admirable. Nada, Sergio, se me enmudeció el alma solo escucharlo a Juan Pablo, y bueno, te defino como extremo. Realmente extremo, un apasionado. Claro, cuando uno tiene que poner un ejemplo de que lo más valioso, lo más importante de un viaje o de la vida es el proceso y no tanto la llegada o el destino final, el mejor ejemplo es lo que acaba de decir Juan Pablo, ¿no? 3 años preparando un ascenso. Y cuando se llega allí arriba, me parece, Juan Pablo, no estás más que algunos minutos, no sé si llegás a estar 1 hora, y luego el proceso de vuelta, es decir, disfrutar de esos 3 años, de todo el proceso, y no solo pensar en el objetivo, ¿verdad? Es así, claramente lo has redondeado de manera fantástica, y mantener esa motivación a lo largo de 3 años para poder finalmente llegar a ese momento
es todo un trabajo y que creo que si uno no lo enfoca de esa manera en disfrutar en el proceso, no lo consigue. Claro. Claro, bueno, esa es la gran enseñanza que nos dan ustedes. Juan Pablo, una pregunta que a mí me surge. Creería que más allá del entrenamiento y preparación del físico, la cabeza debe ser fundamental para todo un proceso como este y para plantearse esto de que sea un argentino el que llegue a esos montes superiores a los 8.000 metros. Muchísimo. Y esa es otra de las motivaciones que yo encuentro para seguir haciendo esto. El hecho de aprender. Yo digo que la montaña es una escuela de vida, ¿sí? O sea, uno aprende de la montaña, no de mí, no de un colega, sino la montaña es la que nos enseña a nosotros y después se ve reflejado en nosotros ese aprendizaje en todo caso. Y el hecho de todo el trabajo mental a mí me remotiva para seguir haciendo esto. Yo he aprendido muchísimo y leo muchísimo. Cada año bajo con cuestiones nuevas y las tengo que aprender leyendo. Y por ejemplo, un ejemplo sencillo. Veo que en este proceso o sea, porque una cosa es ir a un 8.000 y otra es ir a hacer 5 o 6 o 10 temporadas seguidas. Hay todo un desgaste, he aprendido que hay todo un desgaste en el medio que hace que uno por ahí esté más propenso a meter la pata y demás. Entonces, ¿qué hice después de la temporada de 2019 en la que bajé bastante preocupado con ese tema? Empecé a leer libros al respecto. Empecé a leer libros, por ejemplo, del estrés que sufren los soldados en la guerra, ¿sí? Y ahí, con ese tipo de literatura, me empecé a preparar para poder seguir trabajando y poder seguir yendo a Himalayas. Y bueno, y sí, el año pasado tuve que ir al psicólogo para poder trabajar algunos temas. Es todo el tiempo trabajar mucho la parte mental. Juan Pablo, la última preguntita que refleja consultas que están llegando aquí desde todo el país. La mayoría dicen, ¿están hablando con Sarja? Bueno, aparentemente sí, estamos hablando con Sarja. Gracias a Vanessa Morozovsky. La pregunta que te quería hacer, ¿llevas también en este grupo que asciende a personal médico capacitado como para contenerte en semejantes alturas? Mira, yo creo que esa es una gran falencia en general en todos los 8.000. Yo he ido haciendo un proceso de escalonado en esto de ir a los 8.000. Ahora a esta 7ª expedición, que si Dios quiere comienza el 22 de mayo, estoy yendo sin asistencia de altura, y cuando digo asistencia hablo de Sherpa, hablo de oxígeno, y por cuenta propia. Pero cuando arranqué, la primera vez fui guiado por el que en ese momento era considerado el mejor de todos, que era Russell Bryce, que fue uno de los pioneros en esto. Y cuando digo que era el mejor de todos, te digo que él, por ejemplo, llevaba personal médico en sus expediciones. Pero él llevaba, no me acuerdo el nombre de una chica que todavía a veces charlamos incluso, llevaba gente que era montañista, que ¿qué hacía? Se pagaba la expedición trabajando como médico, como personal médico para él. Y después al final todos los que estaban ahí tenían un problema, terminaban recayendo ahí, porque en general no hay médicos en las expediciones a Himalaya. Él tomaba esta precaución de llevar a alguien que quería hacer un ascenso con la condición de que no pagaba, pero si se tenía que bajar por algún problema con alguien o si tenía que atender a alguien, ahí estaba. Pero en general no lo hay y yo no lo llevo. Yo realmente voy con mi alma y nada más, no puedo llevar ni un fotógrafo, ni un colega, ni nada. La verdad, el presupuesto que tengo, si bien hoy, gracias a Dios, Carne Argentina, el IPCBA, está apoyando mi última expedición, al igual que Alcinta, Petzel, La Sportiva y Sabor de Reyes están ayudando, no me puedo dar el lujo de llevar a alguien conmigo.
Juan Pablo, bueno, ha sido un verdadero placer. Uno toma dimensión cuando lee sobre vos, pero también cuando ve la repercusión que tiene la posibilidad de tener una charla con vos. Esto que nos están diciendo es Sarja, bueno, es como estar hablando con lo más en el tema del montañismo en la Argentina. Un reconocimiento de tus pares, pero también de la gente que admira esta actividad de la montaña. Te agradecemos muchísimo y por supuesto destacar el trabajo de Vanessa Morosovsky para tenerte aquí en este espacio. Gracias a ustedes, gracias a Vanessa también, más que nada por difundir esto que hacemos, esta pasión que es el montañismo, porque un poco no, mucho, alimenta, ¿no? Alimenta esta rueda, este circuito y estas ganas de seguir haciendo cosas y de seguir yendo siempre por más. Gracias, Juan Pablo. Vanessa, bueno, felicitaciones, la verdad que nos deslumbra cada edición del diario de Vanessa. Gracias, Sergio, y gracias, Juan Pablo. La verdad que se me estremece el alma escuchándolo. Y bueno, y recordarles, Juan Pablo, que muy cerca de Chaltén tenés un refugio. Así que nada, gracias a todos, gracias, Sergio y Juan Pablo. Un abrazo grande. Cerramos de esta manera una nueva edición del diario de Vanessa con Vanessa Morosovsky.